Bienvenidos, tripulantes de la tribu galáctica, a este maratón de creepypastas en celebración de Halloween. Prepárense para las historias más escalofriantes que jamás hayan escuchado. Cuentos que te harán mirar 2 veces bajo tu cama, sonidos que te perseguirán en tus sueños y criaturas que no querrás encontrar en la noche. Apaga las luces y únete, si te atreves, al maratón de creepypastas de Halloween. ¡Comencemos! Candle Cove, el show maldito que todos recuerdan. En internet existen foros donde la gente comparte recuerdos de su infancia. Entre conversaciones inocentes sobre caricaturas de los 70, surgió un hilo peculiar titulado ¿Alguien recuerda a Candle Cove? Lo abrió un usuario llamado SkyShell33. Al principio parecía un intercambio de nostalgia normal, pero pronto se tornó en algo muy distinto. SkyShell33 escribió: ¿recuerdan ese show raro que daban cuando éramos niños? Se llamaba Candle Cove. Lo pasaban después de la escuela, creo que en un canal local. Eran unos muñecos raros. Había una niña llamada Janice que hablaba con piratas. Suena loco, pero juro que no lo soñé. Otros comenzaron a responder. Uno, con el usuario Mike Painter 65, dijo: sí, lo recuerdo. La niña con las 2 colitas en el pelo. Y los piratas. Dios, qué recuerdos. Pensé que yo era el único que los recordaba. La emoción empezó a contagiarse. Todos coincidían en lo que habían visto de pequeños, pero cada quien recordaba escenas diferentes, fragmentadas, como trozos de una pesadilla colectiva. Uno de los personajes que más mencionaron fue Horace Horwood, un pirata malvado, con una máscara grotesca, casi como hecha de cera derretida. Otro más recordado aún era Percy el pirata tonto, un muñeco que parecía un títere de trapo con cara torcida y una voz chillona. Pero había un personaje del que todos hablaban con un miedo distinto: The Skin Taker, el tomapieles. Un esqueleto vestido con capa de terciopelo que movía la mandíbula en seco, como rechinando. Los niños juraban que decían cosas como: Yo tomo piel. alguien en el foro comentó que el esqueleto llevaba un cinturón hecho de pedazos de piel infantil. Un usuario nuevo, Kevin Hart, escribió: ¿alguien recuerda un episodio que nunca terminó bien? Solo recuerdo que los personajes estaban gritando, pero sin palabras. Era solo el sonido de niños llorando, gritos agudos, todo mezclado. Y los títeres se movían sin sentido. SkyShot33 respondió rápido: sí, lo recuerdo. Todos gritaban al mismo tiempo. Percy llorando, Janice cubriéndose la cara y el Skin Taker mirándolos fijos, sin moverse. El foro se silenció unos minutos. Era imposible que todos recordaran exactamente la misma escena. Finalmente, Mike Painter 65 dejó un mensaje escalofriante. Cuando tenía 12 años le pregunté a mi mamá si ella se acordaba de Candle Cove. ¿Sabes qué me dijo? Claro que lo recuerdo. Tú te sentabas frente a la tele en un canal muerto y veías estática por media hora. Te reías y decías que estabas viendo a tus amigos piratas. Silencio absoluto. El foro nunca volvió a tener respuesta después de eso. Si buscas Candle Cove hoy, no hay registros oficiales de que ese programa existiera jamás. Ninguna televisora local lo tuvo en sus listas, ningún archivo lo guarda. Pero varias personas siguen jurando que lo vieron. Y lo peor, algunos padres confiesan haber encontrado a sus hijos pequeños sentados frente a la pantalla, mirando estática, riendo, como si hubiera alguien o algo que les hablara desde el otro lado. Globos de Penpal. Amigo por correspondencia espeluznante. Cuando era niño,
Mi escuela tenía un proyecto inocente para enseñarnos a escribir y comunicarnos. Nos daban un papel, un marcador y un globo. La idea era simple: escribir una carta con nuestros datos básicos, nombre, edad, qué nos gusta hacer, y luego amarrarla al globo. Todos salíamos al patio, los lanzábamos al aire y los veíamos perderse en el cielo. El objetivo era que alguien en algún lugar encontrara nuestro globo y nos respondiera. Así aprenderíamos sobre amigos por correspondencia. Yo tenía 6 años. Escribí algo muy simple. Me llamo Tom, tengo 6 años. Me gusta dibujar y jugar afuera. Si encuentras mi carta, escríbeme. Agarré el papel, inflé el globo y lo solté. Subió, se balanceó con el viento y desapareció. Fue emocionante pensar que quizá en otra ciudad alguien lo encontraría. Pasaron semanas. Yo lo olvidé. Un día mi maestra llegó con un sobre para mí. Parece que alguien encontró tu globo, dijo sonriente. El papel era amarillento, con caligrafía irregular. Hola, encontré tu globo. Mi nombre no importa. Me gusta mucho dibujar también. ¿Quieres ser mi amigo? Me emocioné. Un extraño, un nuevo amigo. La maestra me ayudó a contestar. Le conté que tenía un gato, que mi color favorito era azul y que me gustaban los dinosaurios. Cada semana, una nueva carta llegaba. El remitente nunca ponía nombre ni dirección, solo escribía sobre cosas que parecían demasiado cercanas a mi vida. En una carta decía: Vi que jugabas en el patio ayer. Te veías muy feliz. Tu camiseta roja me gusta. en otra: Tu gato duerme mucho en la ventana. Parece que te cuida. al principio no lo noté, para mí era mágico que alguien supiera tanto de mí, pero después empecé a sentir algo raro. ¿Cómo sabía qué camiseta usaba? ¿O que mi gato dormía en la ventana de mi cuarto? No se lo contaba a nadie, ni siquiera a mi mamá. Una noche desperté con un ruido, un golpecito en la ventana. Pensé que era la lluvia. Me levanté y vi un globo idéntico al que habíamos lanzado en la escuela. Estaba atado a un hilo y en el extremo un papel arrugado. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: Te encontré. Ahora puedo ser tu mejor amigo. Sal afuera. Miré al jardín. La oscuridad era espesa, pero juro que distinguí una silueta. Un hombre, parado, inmóvil, con la cuerda del globo en la mano. Corrí a la cama de mis padres gritando, pero cuando regresamos a la ventana no había nada, ni globo, ni papel, ni hombre. Nunca le conté a nadie lo de esa última carta. Mis padres pensaron que era una pesadilla, pero a veces, incluso hoy, cuando paso frente a un parque o una feria, veo un globo flotando en el aire y mi corazón se detiene, porque recuerdo perfectamente lo que decía la nota. Te encontré. Smile.jpg. El correo electrónico que te aterrorizará. Todo comenzó con un correo electrónico. Al principio parecía inocente. Un mensaje en la bandeja de entrada con un archivo adjunto llamado smile.jpg. El remitente era desconocido. No había texto, solo el archivo. La curiosidad me venció. Abrí la imagen. Lo que vi me heló la sangre. Era un perro, pero no un perro normal. Sus ojos eran negros, enormes, vacíos, y su sonrisa, oh, su sonrisa, era imposible. Una boca demasiado ancha, mostrando demasiados dientes, retorcida de manera antinatural. Parecía que me estaba sonriendo, no por algo más, sino por mí específicamente.
Mi primer impulso fue cerrar el archivo, pero al hacerlo sentí un estremecimiento como si algo dentro de mi cuarto se moviera. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía una silueta, cada ruido un ladrido. Al segundo día recibí otro correo, el mismo remitente, el mismo archivo. Pero esta vez la imagen tenía un detalle diferente. Los ojos parecían seguirme. Donde quiera que moviera la cabeza, me miraban. Intenté borrarla, intenté eliminar el correo. Nada funcionó. Cada vez que lo intentaba, mi computadora se reiniciaba y el mensaje reaparecía. Con el paso de los días, empecé a notar que algo cambiaba en mí. Soñaba con el perro. Sus dientes brillaban en la oscuridad de mi cuarto. Sentía que me susurraba cosas que no podía entender del todo. Los sueños se hicieron pesadillas. Cada noche veía la misma sonrisa, más grande, más cercana, más perturbadora. Despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba observándome desde la esquina de mi habitación. La desesperación y el miedo que me inundaba ya me estaba agotando. Tenía que buscar una solución a esta pesadilla. Busqué en el internet. Encontré foros, mensajes de otras personas que recibieron el archivo. Todos hablaban de la misma cosa. Tampoco podían dormir. La insomnia se había apoderado de ellos. Sentían una ansiedad agotante. Y el perro, el maldito perro, se les aparecía hasta el pestañear. Decían que la única forma de sobrevivir era compartir la imagen. Eso era absurdo, pero el mismo miedo me venció. No podía soportar otra noche. Recibí un último correo. No era un archivo adjunto, solo un texto. ¿Vas a mirarme otra vez o vas a compartir mi sonrisa? Mi mano temblaba. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Pero si no lo hacía, no podía ni dormir, ni comer, ni pensar. Hoy vivo con miedo. Nunca dejo que mis ojos se alejen de la puerta. Si abro un correo desconocido, lo cierro sin mirar. Pero a veces, en las noches silenciosas, siento que alguien se acerca. Vuelve ese miedo escalofriante y casi siento que vuelvo a ver esa sonrisa. El rastrillo, la criatura que se arrastra. Todo comenzó una noche que parecía normal. Yo estaba en casa, solo, leyendo en mi cuarto. Afuera, la noche era silenciosa, más silenciosa de lo habitual. De repente, escuché un susurro, no un susurro humano, como un susurro rasposo, como si algo arrastrara las uñas por el suelo. Al principio pensé que era un animal, tal vez un mapache o un gato callejero, pero cuando miré por la ventana, lo vi. Era alto, delgado, completamente gris, con piel arrugada y húmeda que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos eran negros y vacíos. No pestañeaba. Su boca no se movía, pero sentí que me miraba hasta dentro del alma. Se quedó allí, inmóvil, observándome por minutos que parecieron horas. Intenté dormir,
No pude. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse por sí sola. Por la noche, escuché sus pasos en el pasillo. No caminaba como un humano. Era un arrastre silencioso, apenas perceptible, pero constante. Cada vez que encendía la luz, desaparecía. Cada vez que apagaba la luz, estaba más cerca. Una noche me levanté a revisar el pasillo. Vi su silueta al final. Tenía 4 dedos largos y ganchudos, arrastrándolos por el suelo. Una cabeza inclinada hacia mí, como si me estudiara, analizando mis miedos, y esa mirada vacía, hambrienta. No creía en historias de terror, pero luego encontré registros en el internet. Casos de niños desaparecidos en bosques cercanos, vecinos reportando figuras extrañas por la noche, fotogramas borrosos de algo que se movía rápidamente, demasiado alto y delgado para ser humano. Era el mismo ser que yo había visto, el rastrillo. Una noche, el ruido se acercó demasiado. Algo me tocó la pierna mientras dormía, frío, húmedo, pegajoso. Desperté y no había nadie, pero mis notas, papeles y fotos estaban tirados todos por el suelo, marcados con arañazos que formaban símbolos extraños. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento que sus dedos ganchudos me rozan. Cada sombra parece moverse. El rastrillo no se va, solo espera paciente. Muchos han intentado ignorarlo, otros los han enfrentado. Nadie sabe de dónde viene ni por qué los elige, solo sabemos esto. Si alguna vez escuchas susurros arrastrándose por tu casa o sientes algo frío rozando tu pierna mientras duermes, no estás solo. El rastrillo está cerca, siempre cerca. Slenderman, criatura en el bosque. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando decidí salir a caminar por el bosque cerca de mi casa. Me encantaba la tranquilidad de los árboles y el crujir de las hojas bajo mis pies. Al principio todo era normal, pero luego empecé a notar algo fuera de lugar. Sentí que me observaban, no un animal ni otro caminante, una sensación fría, intensa, como si alguien estuviera esperando en silencio entre los troncos. Giré la cabeza, nada, solo árboles altos y la luz dorada del sol filtrándose entre las hojas. Seguí caminando, pero con cada paso que daba, la sensación crecía, como si alguien o algo me siguiera. Vi algo moverse entre los árboles. Al principio pensé que era un amigo bromeando, pero era imposible. Era alto, desproporcionado, sin rostro, con brazos demasiado largos que se extendían de manera antinatural. Su cuerpo era pálido y parecía deslizarse flotando más que caminar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté huir, pero sentí como si algo me detuviera. El aire mismo parecía más denso alrededor de él. Cada día Slenderman aparecía un poco más cerca de mi casa. Lo veía en la distancia, entre los árboles, en la sombra de los edificios. Nunca hablaba. Nunca se movía rápido, pero siempre estaba allí. Cuando parpadeaba, desaparecía. Cuando volvía a mirar, estaba más cerca. Empecé a tener pesadillas, inclinando su cuerpo sin rostro hacia mí, extendiendo esos brazos largos y finos. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Intenté mostrarle a alguien. Tomé fotos del bosque, videos con mi celular. En todas aparecía algo extraño.
un par de sombras alargadas entre los árboles como tentáculos siguiendo mi silueta. Cuando la veía en mi computadora sentía escalofríos, parecía que la figura me miraba desde la pantalla. Empecé a perder amigos. Los que intentaban acompañarme por el bosque juraban que sentían presencias, que algo los seguía también. Una noche escuché susurros, suaves pero insistentes, viniendo del bosque detrás de mi casa. Salí con linterna, el viento agitaba las ramas y ahí estaba él. No podía moverme, no podía gritar. Los brazos se movían lentamente, estirándose hacia mí, como tentáculos que querían tocarme. Sentí un frío que no era del aire, un frío que se me metía en los huesos. Cerré los ojos y me dejé caer al suelo. Cuando los abrí, no había nadie, pero sabía que estaba allí, observando, siempre observando. Nunca me acerqué a ese bosque de nuevo, nunca camino solo de noche. Y si alguna vez veo una figura demasiado alta, con brazos interminables, sin rostro, moviéndose entre las sombras, sé que Slenderman me está mirando otra vez. No se va. Nunca se va. Ted el espeleólogo, la cueva que nunca debe ser explorada. Todo comenzó con un hobby inocente, la espeleología. Mi amigo Greg y yo éramos aficionados a explorar cuevas cerca de nuestra ciudad. Nos gustaba la adrenalina, la sensación de descubrir algo oculto bajo tierra. Un día encontramos la entrada a una cueva desconocida. No estaba marcada en ningún mapa, ni tenía señales de haber sido explorada recientemente. El terreno alrededor estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza lo hubiera reclamado. Greg estaba emocionado. Yo sentí un escalofrío, pero no dije nada. Nos adentramos con linternas y cuerdas. Al principio todo parecía normal. Estalactitas, piedras húmedas y un olor a tierra mojada. Pero pronto notamos algo extraño. Entre las paredes aparecían extraños símbolos grabados como runas antiguas o garabatos, demasiado precisos para ser casuales. Parecían advertencias, pero no entendíamos qué querían decir. Decidimos acampar cerca de la entrada. Esa noche escuchamos golpes desde dentro de la cueva. No eran sonidos de piedra cayendo, eran pasos. Pasos largos, arrastrados, que no se movían como los nuestros. Greg pensó que alguien más había entrado, pero cuando revisamos no había nadie. Solo las paredes, las sombras de nuestra linterna y un silencio que aplastaba. Al día siguiente, regresamos con más equipo. La cueva se volvía más estrecha, más oscura. Los símbolos se repetían en el camino, formando patrones que nos hacían sentir observados. Y entonces los escuchamos, susurros bajos, ininteligibles, que parecían provenir de todas partes. Greg intentó grabar audio, pero al reproducirlo solo había estática y un susurro que decía algo parecido a No debieron venir. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero la curiosidad nos empujaba a seguir adelante. Decidimos entrar más profundo, adentrándonos en la parte de la cueva que parecía infinita. Las linternas empezaban a fallar, las paredes parecían cerrarse alrededor de nosotros. Y entonces lo vimos. Una silueta alta y delgada, casi translúcida, moviéndose entre las sombras. No tenía rasgos claros, solo un contorno humanoide que se desplazaba sin hacer ruido, pero que nos seguía a cada paso. Greg se quedó paralizado. Yo quería gritar, pero no salía sonido. La criatura parecía emergida de la piedra misma, como si la cueva lo hubiera creado para protegerse de intrusos. Intentamos retroceder,
pero la salida parecía haberse alargado, como si la cueva misma cambiara su estructura. Los susurros se hicieron gritos lejanos, distorsionados, llenos de odio. Cada paso resonaba, pero no estábamos solos. Algo nos estaba empujando a seguir hacia adentro. Finalmente salimos de la cueva al amanecer, temblando, cubiertos de barro. Decidimos nunca volver. Publicamos nuestra experiencia en un blog esperando que nadie más lo intentara. Pero hay gente que no entiende el peligro. La cueva sigue allí, con sus paredes húmedas y símbolos que nadie debería leer. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho esos susurros y veo esa silueta en la oscuridad esperando que regrese. Síndrome de Lavender Town, la canción que mata. Cuando era niño, Pokémon era lo más emocionante del mundo. Recuerdo mi primera partida de Pokémon Red. Todo era alegre, entrenadores, combates, capturas, hasta que llegué a Lavender Town. La ciudad era diferente. No era un lugar de risas ni de diversión, era gris. La niebla cubría las calles. Las casas parecían abandonadas y sobre todo la música. Nunca había escuchado algo así. La canción de Lavender Town era extraña, disonante, con tonos agudos que se metían directamente a tu cabeza. Al principio pensé que era normal, el juego tenía sonidos de 8-bit extraños, pero algo en mi interior se hizo muy incómodo, con una ansiedad intensa. Cada nota parecía llamar algo dentro de mí, algo que no entendía. Los niños de la escuela decían que tenían dolor de cabeza, insomnio o pesadillas si jugaban demasiado en esa ciudad del juego. Una noche, mientras jugaba, empecé a escuchar la canción fuera del juego. Mi Game Boy estaba apagado, pero la música sonaba en mi cabeza, repitiéndose sin cesar. Intenté taparme los oídos, pero no funcionó. El sonido penetraba mis pensamientos. Empecé a sentir mareo, náuseas y un miedo inexplicable. No era miedo a algo visible, era miedo a lo invisible, miedo a lo que la música me estaba haciendo sentir. Investigando en internet, encontré un artículo antiguo. Se rumorea que en 1996 algunos niños japoneses mostraron síntomas extraños mientras jugaban Pokémon. Dolores de cabeza, ataques de pánico, depresión y en casos extremos, suicidios. Algunos atribuyen esto a la música de Lavender Town, que supuestamente contenía tonos de alta frecuencia capaces de afectar el cerebro infantil. La información era fragmentaria, difícil de verificar, pero entre comentarios de foros y testimonios de jugadores se describía la misma sensación que yo había tenido, un llamado a la desesperación que no se podía ignorar. Esa noche, mientras dormía, escuché la melodía nuevamente. No era en mi cabeza esta vez, parecía provenir del cuarto. Las notas parecían formar palabras, susurros que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Ven, únete, nunca despiertes. Intenté encender la luz, todo estaba normal. Intenté gritar, mi garganta no emitía sonido alguno. La música me llenaba, me arrastraba hacia la cama, hacia un sueño del que no podría despertar. Hoy, cuando escucho una melodía aguda,
Recuerdo Lavender Town. Recuerdo cómo su música podía llenarte de miedo sin mostrarte nada. Como un simple tono podía hacer que niños y adultos sintieran ansiedad, pánico y hasta locura. Algunos dicen que los tonos fueron retirados en versiones posteriores del juego. Otros creen que la canción original sigue circulando en internet, esperando que alguien la escuche y la ciudad vuelva a despertar. Y si alguna vez reproduces esa melodía en silencio, quizás la sentirás llamándote a ti también. Mírame, el video que desearás nunca haber mirado. Todo comenzó una tarde mientras navegaba por foros de videos extraños. Alguien publicó un enlace con un título simple: Mírame. No había descripción ni advertencia, solo el link. Mi curiosidad pudo más. Hice clic. Lo que vi no parecía real. Un hombre estaba frente a la cámara, sentado en una habitación oscura. No hablaba, no sonreía, solo me miraba. Y sentí que me miraba a mí directamente a través de la pantalla. La cámara temblaba ligeramente. Sus ojos no parpadeaban. Parecía humano, pero había algo profundamente incorrecto en su rostro. Una tensión, un silencio que no debería existir. Después de unos segundos sentí náusea. El hombre en el video inclinó la cabeza lentamente. Parecía decir: Mírame, mírame bien. No había sonido en el video, pero escuché sus palabras en mi cabeza. Un frío intenso recorrió mi espalda. Mi computadora comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba. La luz de la habitación parecía oscurecerse, como si el aire mismo se espesara. Intenté cerrar la página. No pude. Intenté apagar la computadora. Volvió a encenderse sola, mostrándome el mismo video. Cada vez que miraba a otro sitio, la ventana emergente aparecía de nuevo. El hombre estaba más cerca, su mirada más fija, como si supiera dónde estaba sentado. Dormía mal. Mis sueños estaban llenos de ese rostro, inmóvil, mirándome desde la oscuridad de mi habitación. Cada reflejo, cada sombra parecía tomar su forma. Empecé a sentir que alguien me seguía incluso fuera de la computadora. Ruido, pasos, susurros sin origen. Cuando parpadeaba, lo veía al final de cada pasillo. Cuando giraba, desaparecía, pero siempre estaba allí, esperando. Algunos foros decían que quienes veían el video demasiado tiempo terminaban desapareciendo o volviéndose locos, pero nadie decía exactamente por qué ni cómo detenerlo. No sé si alguien sobrevivió después de ver Mírame. Solo sé esto: no importa cuán valiente te creas, no importa cuán seguro estés frente a tu computadora. Si alguna vez encuentras un video titulado Mírame, no lo mires. No parpadees, no lo abras, porque si él logra que lo mires, ya eres parte de él. La Fundación SCP. La Fundación SCP no es un lugar común. Es una organización secreta, invisible, que captura y encierra cosas que la humanidad no debería conocer. Criaturas, objetos, fenómenos imposibles, cada uno catalogado como SCP, con un número y un protocolo de contención estricto. Leí sobre SCP-173, una escultura que no puede moverse mientras alguien la mire, pero que muerde y mata al instante si parpadeas. Solo se mueve cuando nadie la ve.
Sentí un escalofrío. Nunca había pensado que algo así pudiera existir, hasta que comprendí la lógica de la fundación. Mantenerlo fuera de la vista, fuera del conocimiento, fuera de nuestra realidad. Mientras seguía leyendo, los documentos se volvían más perturbadores. SCP-096, una criatura que si alguien ve su rostro, lo perseguirá hasta matarlo, sin importar la distancia. SCP-106, conocido como el Viejo, que puede atravesar paredes y secuestrar personas, dejando solo un rastro de corrosión. Sentí miedo real, como si algo de todo esto pudiera escapar del papel y buscarme. Comencé a investigar más, y cada archivo era más aterrador que el anterior. Los reportes de incidentes estaban escritos como diarios de pesadilla, personal desaparecido, experimentos fallidos, criaturas que desafían la lógica y la física. Era imposible dejar de leer. Cada SCP parecía susurrarme, llamándome a mirar más, a conocer sus secretos. Hasta que encontré un archivo sin número, sin registro oficial. Solo decía: no abras este documento, no busques esto. Si lo haces, ya estás involucrado. Mi pantalla parpadeó. Un sonido metálico, como de garras raspando, llenó mi habitación. Mi corazón se aceleró. Cerré la computadora, pero sentí que algo me observaba desde la sombra detrás de mí. Esa noche escuché ruidos en el pasillo. No eran pasos humanos, un arrastrar lento, húmedo, que venía de la pared. Miré hacia la esquina de la habitación. Nada. Pero luego vi algo moverse en el reflejo de la ventana. Una figura alta, delgada, sin rostro, observándome. Recordé lo que decía la fundación. No debemos mirar, no debemos involucrarnos. La contención falla si el conocimiento se filtra. Y ahora yo sabía demasiado. No escribo esto para asustar. Es una advertencia. La Fundación SCP existe para mantenernos seguros de lo imposible. Pero cuando buscas demasiado, cuando lees archivos clasificados, cuando intentas comprender lo que no deberías, te vuelves parte del experimento. Y desde ese día, cada sombra, cada ruido extraño, cada parpadeo en mi habitación me recuerda: hay cosas que no deberían existir y algunas me están observando ahora mismo. Alimenta el cerdo. Todo comenzó un día aburrido en internet, buscando un juego para entretenerme. Encontré uno que decía: alimenta al cerdo, dale clic para jugar. Era un juego sencillo, una alcancía digital con forma de cerdito. El objetivo era alimentarlo haciendo clic en monedas que aparecían en la pantalla. Parecía inofensivo, demasiado inofensivo. Al principio, el juego era divertido. Cada vez que hacía clic, el cerdito se hinchaba ligeramente, hacía ruidos felices y sumaba puntos. Pero después de unos minutos, algo cambió. El cerdito dejó de moverse alegremente. Su boca se abrió de forma antinatural, mostrando dientes afilados. Su mirada me estaba observando. No era un juego. Me estaba mirando a mí. Un mensaje apareció en la pantalla: no te detengas si quieres que él se detenga contigo. Pensé que era un truco de error del juego. Reí nerviosamente y seguí jugando. Cada clic hacía que el cerdito creciera más y su risa se volvía más real, más cercana. Pronto escuché un clic detrás de mí. Giré la cabeza. Nada. Pero mi computadora empezó a emitir un sonido metálico, como monedas cayendo, desde ningún lugar. Cuanto más jugaba, más extraño se volvía el cerdito. Sus ojos se volvían negros,
Su sonrisa se ensanchaba hasta ocupar casi toda la pantalla. Y luego comenzó a hablar. Dame más, o vendré por ti. Mi habitación se enfrió. Las sombras parecían alargarse hacia mí. Intenté cerrar el juego. No pude. El cerdito reía, moviéndose incluso sin que yo tocara nada. Esa noche escuché ruidos desde mi cajón de monedas. Mi alcancía real, la de siempre, comenzó a temblar. Un chillido metálico y agudo llenó la habitación. Sentí algo frío rozando mi pierna, como si una mano invisible tratara de arrastrarme hacia el piso. Al mirar la pantalla de la computadora, el cerdito estaba fuera del juego, mirándome con ojos vacíos y dientes brillantes. El mensaje apareció de nuevo. No olvides alimentarme, o yo me alimentaré de ti. Nunca he vuelto a tocar el juego de la alcancía. Cada vez que veo un cerdito, incluso en la calle o en un dibujo, siento escalofríos. Sé que todavía me observa, que espera el momento en que vuelva a abrir un enlace, haga clic y le dé de comer. Y cuando eso suceda, sé que vendrá por mí. ¡Wow! Si lograste sobrevivir a todo este terror, ¡felicidades! Pero recuerda, la noche no termina aquí. Este Halloween solo empieza. Si quieres más miedo, más misterio y más contenido spooky, puedes ver todos los otros videos que hice para este maratón de Halloween. Nos vemos en el próximo video, si te atreves. ¡Happy Halloween!